Podcast. En vez de estar persiguiendo la siguiente ocurrencia de Donald Trump y dejando que te saquen concesiones, tenemos que decir todos estos temas, vamos a platicarlos, y los demás que tú quieras, pero en una forma ordenada, en una discusión que tenga parámetros, sobre una base legal de algo. Y yo creo que el único instrumento que puede ser tan incluyente para poner esos parámetros es el propio TEMEC, ¿de acuerdo? Entonces, si esa realidad se acaba imponiendo, me parece que es relativamente educado especular que tú vas a tener una economía que se va a organizar alrededor de círculos concéntricos, ¿correcto? Entonces, tú vas a tener el círculo más alejado. En Estados Unidos está en el centro, el mercado estadounidense está en el centro. Entonces el círculo más alejado pues va a ser los enemigos de Estados Unidos, o sea, China. Insisto, en este año he tenido momentos de mucha angustia, he tenido momentos de ¿Has esperanza. soñado con Donald Trump? No, nunca. ¿No? No, Yo afortunadamente sí. no. O sea, Es bueno, terrible. ok, no voy a Sí. preguntar. No, sueño que está poniendo aranceles y cosas por el estilo bueno, horrible. esos han sido mis momentos Sí. de angustia. Sí. Incluso el otro día, pues antes del famoso Liberation Day, yo estaba que no me aguantaba ni solo. Sí, me acuerdo, estamos ahí de esto. Sí, Va a ser largo. entonces, bueno, Sí. y mi mujer, mi esposa, que agradezco profundamente el apoyo y el amor y la comprensión que siempre me ha dado, y más en este año. En esta ocasión me dice, ya, o sea, de verdad, déjalo. Sonaba así como Sí. medio de budismo, Sí. déjalo ir, ¿sabes? Exacto. Sí, Pero sí, pues efectivamente no había nada que pudiéramos hacerlo. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo en términos del sistema internacional, del país mismo, en México también, pues es equivalente a ese coming of age, para utilizar la expresión en inglés, que sucede con las personas. O sea, el país, el mundo, vivió 60, 70 años, 80 tal vez, si te quieres ir hasta todavía la Guerra Mundial, en donde, pues bueno, había instituciones, había cosas y pudimos mantener un cierto nivel de civilidad y fue una buena época. Por ahí, Yuval Noah Harari escribió una columna en el Financial Times donde hablaba de algunas de esas cosas. Y al final él también concluye de una manera relativamente positiva, ¿no? O sea, si todo el mundo se comportara de acuerdo a lo que estos autócratas en cualquier parte del mundo desean, eh, esas personas que los apoyan estarían dispuestos a que les aplicaran las leyes o el tratamiento que esos líderes están haciendo a otros. Pues la respuesta es no. Sí. Y en ese momento es en donde las cosas se van a frenar. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast. En esta ocasión, pues tenemos a un invitado muy especial, sobre todo porque es el primero que está repitiendo Rodcast, pero además, no solo porque ha sido uno de los capítulos más escuchados, sino porque además la coyuntura lo demanda, y sobre todo porque hace casi un año, cuando estábamos en el primer capítulo, pues muchas de las cosas que entonces hablamos, mi estimado Juan Carlos Baker, él, como usted sabe, es un espléndido conferencista, es académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP, obviamente uno de los negociadores, el negociador clave del TEMEC en el Trump 1.0, y platicábamos, Juan Carlos, la primera vez desde mayo. Era evidente que Donald Trump tenía más posibilidades de regresar a la Casa Blanca, eso era muy obvio. Después vino el atentado, que yo creo que todavía lo proyectó todavía más, la candidatura fallida de Joe Biden, Kamala Harris, que me sorprendió su buen desempeño considerando las condiciones, pero bueno, pues tenemos a Donald Trump 2.0 y muchas de las cosas que hablamos en ese entonces, pues hoy ya son una realidad cotidiana de semana a semana de lo que hemos estado viviendo. Bienvenido, mi querido. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad estoy muy contento de estar aquí. Como tú dices, pues una charla que tuvimos hace casi un año, que pues creo que ha envejecido bien. O sea, Sí, lo que en exacto. esas cosas, las cosas que en ese momento hablábamos, pues sí, efectivamente se han consolidado muchas de ellas. Me parece que también han surgido otras que han reforzado ciertos puntos de lo que hablábamos en esa ocasión y seguramente aquí continuaremos esa charla. Pero lo más importante es pues ver que el proyecto sigue, ¿no? O sea, Sí, en aquí ese seguimos. momento creo que fui el segundo invitado a tu Ajá. podcast
Y pues bueno, ver que después de un año todavía sigue aquí el proyecto, me da mucho gusto. Habla muy bien también de lo interesante que es para tu audiencia, porque como siempre fue tu objetivo, yo sé porque lo platicamos fuera del aire, pues era tratar de llevar a la audiencia, pues qué está detrás de las decisiones que toma la gente, por qué las cosas suceden de esa forma y cómo pues, las personas que tienen la capacidad o la posibilidad de influir, pues acaban haciendo lo que hacen, ¿no? Entonces, felicidades por eso. Gracias por la invitación. También sé que soy el primero que repite, Exacto. lo cual pues para mí es un gran honor. Y pues vamos a darle. Gracias por estar aquí. Y sabes que pensaba que te quería preguntar, ¿qué has aprendido, digamos, en estos últimos 12 meses? Y te diría, ¿qué sabes hoy que no sabías cuando eras un funcionario en la Secretaría de Economía y estabas negociando el TEMEC? Porque obviamente es interesante que pues hay ciertos sesgos cognitivos cuando estás en una administración, cuando estás en un gobierno, hay ciertas cosas que a lo mejor no sabías necesariamente, tienes un diálogo muy intenso, siempre lo has tenido con el sector privado, pero ahora desde otra camiseta, ¿no? Y eso te da otras libertades, estás participando prácticamente cada semana en un foro, dando una conferencia, etcétera. Y a mí una de las cosas que me gusta mucho de dar conferencias, no solo es obviamente el hecho de poder expresar ideas, articularlas y tratar de vislumbrar, pero que además te da la oportunidad de hablar con muchas personas que de otra forma no hablarías en distintas regiones del país y te da un gran pulso de cómo lo están viviendo distintos sectores. Y eso te quiero preguntar, ¿qué has aprendido en estos últimos 12 meses? ¿Y qué has aprendido, digamos, o qué no habías visto cuando eras funcionario y ahora que no lo eres? Claro. A ver, he aprendido cosas buenas y cosas malas. Digo, supongo que así es la vida, ¿no? Creo que por el lado de las cosas buenas, ya lo sabía, pero he comprobado que, que México es un país muy resiliente, que la economía mexicana, gracias a los empresarios, muchos de los que te escuchan aquí, gracias al trabajo de mucha gente también, pues es un país que de alguna manera encuentra la forma de salir adelante. Y lo digo porque, pues hace un año ya veíamos algunos signos de desaceleración. En ese momento no habían sucedido las elecciones del 2024. Traíamos por ahí algunas inquietudes que podían surgir pues de conflictos sociales o políticos. También la elección de Estados Unidos auguraba pues muchos nubarrones, ¿no? Y pues adelanta la película un año y todo eso sucedió. Y si bien ahorita estamos ya en una recesión, eh, pues creo que la economía ha logrado sortear relativamente bien. Entonces creo que es lo primero que he comprobado, más que aprender, he comprobado que la economía de México puede salir adelante incluso en las condiciones más difíciles. Creo que otra cosa que sí he aprendido también, pues es que las políticas públicas, cuando tienen cierto etiquetado, eh, digamos, de otra naturaleza, no necesariamente económico, no necesariamente comercial o financiero, pues tienen que ir apuntaladas de muchos temas. O sea, cuando hablamos de que se tiene que desarrollar el sur-sureste, esto viene incluso desde la administración del presidente López Obrador, cuando decimos que queremos atraer más inversión extranjera, etcétera, todo eso en el papel suena excelente. Pero cómo las estás tú apuntalando. Y ahí es en donde me he dado cuenta también, pues que ninguna de estas decisiones ocurre en el vacío. O sea, queremos atraer inversión, queremos mantener el TEMEC. En el podcast anterior hablábamos de cómo pues la ahora presidenta Claudia Sheinbaum había dicho de manera inequívoca que nuestro futuro está relacionado con Estados Unidos, pero también pasamos la reforma energética constitucional. Queremos Y la del mantener Poder Judicial. entre otras también, ¿no? Entonces, ahí sí me he dado cuenta que aunque tú tengas una muy buena idea o cuando ciertos objetivos son muy claros en materia económica, si las decisiones que los están apuntalando no son las adecuadas, pues te vas a quedar corto de los resultados, ¿no? Cosas malas que he aprendido. Eh, Creo que siempre, siempre el aplicar los instrumentos económicos tiene el gran potencial de generar riqueza, sacar a las personas de la pobreza, etcétera, pero utilizar las herramientas económicas de manera negativa o perversa también sucede y creo que este último año lo hemos visto de manera muy tangible. Y ejemplos hay miles, ¿eh?
desde el déficit fiscal que trae México arrastrando desde hace 2 años, desde lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con este pleito entre Trump y Powell de la Fed, ver cómo los mercados pues realmente se utilizan. Entonces, creo que esa parte para mí ha sido un despertar medio rudo. No, a ver, no soy inocente, claro que siempre ha habido fraudes y por eso existe la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la SEC en Estados Unidos, etcétera. Pero sí pensaba yo que habíamos llegado como a un grado de madurez institucional en donde esas cosas pues se podían contener o si sucedían se podían realmente eliminar, ¿no? Entonces ese ha sido, creo, de los aprendizajes malos que he tenido. También he aprendido, o he también vuelto a comprobar, por el lado negativo, pues que a lo mejor toda la gente que estudia relaciones internacionales, las teorías del realismo de relaciones internacionales, que te dice que el mundo es un lugar oscuro, hostil, en donde todo mundo está en permanente competencia con todo mundo, pues a lo mejor esas teorías son bastante más aterrizadas a la naturaleza humana de lo que pensábamos, ¿no? En fin, 2, 3 ideas ahí para iniciar, pero sí creo que en este año estamos ya en un proceso de cambio, de transición, que pone muy nervioso a todo el mundo. Y lamentablemente el nervio, creo, no es por los cambios que estamos viendo, sino porque no sabemos en dónde va a terminar. Y es bien importante esto que apuntas porque sobre todo el asunto no es la política proteccionista o no de Donald Trump, y me refiero particularmente en el caso de Estados Unidos, que es el volumen más grande, digamos, del ruido que hoy tiene el planeta, obviamente ha incluido México, sobre todo considerando que es por mucho nuestro principal socio comercial, es decir, tú y yo sabemos bien las cifras, el 84% de lo que México exporta se va a los Estados Unidos, el nivel de vinculación es de una proporción enorme, muy superior al de muchos otros países, solo comparable con el que puede tener Canadá, pero incluso si tú ves un Colombia con Petro, pues resulta que para Colombia Estados Unidos representa poco más del 30% de sus destinos de sus exportaciones, su principal socio comercial. Bueno, México es el doble, para darnos más del doble, para darnos una idea, y eso hace muy relevante para México, pues obviamente todo lo que está ocurriendo con Donald Trump y el hecho de que hoy una empresa que tiene que tomar una decisión dice, oye, pues me pongo en México a 25% o me pongo en Canadá a 25% o traslado esto de China que tiene 145% en esta parte y 25% en tecnología, una parte la pongo en México. No puedes porque a lo mejor en lo que terminamos este podcast, Donald Trump ya se puso a tuitear y ya cambió el panorama completamente y eso está paralizando severamente a la economía de Estados Unidos y por lo tanto la de México, pues nos coloca en una situación realmente muy desafiante. Sí, yo de hecho ahora sí inicio muchas de las charlas. Lo que les esté yo diciendo en este momento puede cambiar antes de que termine esta conferencia. Y yo lo empecé a decir en broma y luego ya después no me daba nada de risa Exacto. porque sí era Sí. cierto. Y me sucedió de hecho en 2 ocasiones. Pero bueno, a ver, es una pregunta súper relevante, eh, y creo que pasa por entender, nadie puede entender al 100%, pero pasa un poco por especular de manera educada qué es lo que va a responderle el mundo a Donald Trump ante todas estas andanadas, ¿no? Por ahí hay una idea, y lo he escuchado varias veces, seguro tú también, que dice, si todos los países nos unimos y le cerramos la puerta a Donald Trump y nos negamos a hacerle caso, va a tener que cambiar. Pues eso suena muy lindo en el discurso, pero pues a ver, yo como mexicano me sentiría muy tranquilo, pues si mi país se tratara de aliar con Sudáfrica o con quien tú digas, Exacto. países que no necesariamente comparten mi realidad, tratando de hacer que Donald Trump cambie de opinión. O sea, se me hace un camino muy arriesgado. Descartado entonces esa idea. Entonces, ¿cómo responderían los países? Si le hacemos caso a lo que nos está diciendo la Casa Blanca y el secretario del Tesoro y otras personas, pues hay una gran lista de países que están tratando de llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Y yo sí les creo, sí pienso que hay muchos. Sí, No China, pero sí muchos. Ahorita sí. hablamos de China. Entonces, si esa realidad se acaba imponiendo, me parece que es relativamente educado especular que tú vas a tener una economía que se va a organizar alrededor de círculos concéntricos, ¿correcto? Entonces tú vas a tener el círculo más alejado, en Estados Unidos está en el centro, el mercado estadounidense está en el centro.
Entonces, el círculo más alejado pues va a ser los enemigos de Estados Unidos, o sea, China, donde vas a tener aranceles de 3 dígitos en muchas cosas. Y a partir de ahí te vas a ir acercando, de modo que los países que estén ubicados en el círculo más cercano al centro, pues van a tener relativamente las mayores ventajas comparado a los que están en anillos más alejados. Eh, México tendría que aspirar a estar lo más cerca posible de ese círculo intermedio, de ese círculo cercano, ¿sí? Yo no estoy listo para conceder que el USMCA ya no sirve y jamás tendremos arancel cero, también ahorita platicamos de eso, pero para la decisión pragmática que las empresas tienen que tomar ahorita, yo creo que sí sigue siendo una buena idea, por esto que te estoy explicando, venirse a tratar de invertir y producir y hacer operaciones en México, porque en esta vamos a llamarla la teoría de los círculos concéntricos, por esa necesidad de Estados Unidos de comerciar con México, por la cantidad de inversión que hay estadounidense en México, por los otros factores de la relación bilateral que México puede apoyar los intereses de Estados Unidos, migración, seguridad, drogas, etcétera, pues México idealmente tendría que ser arancel cero para todo, ¿sí? Pero suponiendo sin conceder que ese mundo ya se murió, pues México tendría que estar en el círculo más cercano, más próximo a ese centro que te estoy hablando. Entonces, bueno, pues sí, me queda claro que la dependencia que tenemos es grande, me queda claro que el arancel y Donald Trump y las empresas y que pues no estamos jugando con galletas, todo esto cuesta dinero, lo entiendo, pero pues vaya, o sea, creo que la peor decisión para las empresas sería no hacer nada. Claro. Ahora, ¿cómo fue tu experiencia en su momento? Porque tú conoces al actual titular del USTR, lo conoces bien, Jamie. Jamieson Greer. Exacto. Persona que creo que platicamos de él la vez pasada, sin saber todavía que iba a ser el Yo titular creo del. que ni él sabía, Ni él mano, sabía, sí, no. que iba a ser. Exacto, nadie sabía. Es más, parecía que iba a ser Robert Lighthizer, ¿no? Sí. En esas épocas. Pero el punto es, bueno, posterior a esas épocas. El punto es que, pues, factualmente nos enfrentamos a una situación. El pegamento o el elemento que le da cohesión a cualquier entendimiento de negocios y comercial es la confianza. Y esa confianza hoy no existe. Desde esa óptica uno podría pensar que el TEMEC pues ya desapareció en términos reales porque no tienes confianza en cómo funciona. Por otro lado, todavía tenemos un marco de referencia que no ha desaparecido, el papel sigue existiendo y ciertas reglas siguen aplicando a discrecionalidad de Estados Unidos, hay que decirlo. Pero ¿cómo ves en términos de lo que he escuchado de algunos funcionarios, que es vamos a adelantar o tratar de adelantar la revisión, negociación, porque sí creo que hay asuntos que se van a abrir inevitablemente, que vamos a tener que renegociar, adelantarla porque eso nos va a dar, vamos a ser los primeros en tener certeza y eso pues nos coloca en una ventaja comparativa relativo a los círculos concéntricos que mencionas. ¿Lo ves viable o es mejor no tener prisa por tratar de ir a esa revisión, renegociación y que las cosas se vayan decantando Ya. por la fuerza de gravedad que tiene México, Estados Unidos y Canadá? Claro, a ver, yo pienso que tenemos que adelantar la revisión del TEMEC. Creo que de hecho, y tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, yo creo que hasta estos momentos la presidenta Sheinbaum y su gobierno han manejado bien a Donald Trump, bien a secas. Y lo digo de esa manera no porque les quite mérito, sino porque luego te encuentras por ahí algunos aplaudidores oficiales que es lo mejor que se ha hecho. A ver, no, tampoco. Sí. Y por el otro lado, también encuentras personas que te dicen que lo absolutamente opuesto se ha manejado bien, así nada más. Pero creo que la pregunta que todos tenemos es, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya pasó el día de la liberación, quote, entre comillas, mal término. Ya sabemos que hay aranceles sectoriales a aluminio, acero, coches farmacéuticos, semiconductores, etcétera. Ya sabemos que el arancel del fentanilo, el 25% de la ley de los poderes de emergencia económica, ahí sí. O sea, ya tenemos todas las piezas en el tablero, ¿correcto? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué? Y es en donde la respuesta a esa pregunta para mí pasa justo por lo que estás diciendo tú, amigo, que es, en vez de estar
este, persiguiendo la siguiente ocurrencia de Donald Trump y dejando que te saquen concesiones, tenemos que decir todos estos temas, vamos a platicarlos, y los demás que tú quieras, ¿eh? Pero en una forma ordenada, en una discusión que tenga parámetros, sobre una base legal de algo. Y yo creo que el único instrumento que puede ser tan incluyente para poner esos parámetros es el propio TEMEC, ¿de acuerdo? Yo, por supuesto que soy consciente que un argumento o ante esta idea, un argumento que te podrían decir es, pero lo va a violar cuando él quiera. Y por supuesto que eso, claro que puede suceder, Sí, ¿sí? ya pasó. Y ya ha pasado. Pero pienso también que México no debe de conceder o de claudicar en que hay leyes. O sea, en el momento que digamos, bueno, pues el tema que efectivamente ya no sirve, entonces vamos a olvidarnos de él, en ese momento vamos a acabar en la ley de la jungla. Y en esa siempre la vamos a perder. Yo creo que México tiene reiteradamente que decir, estoy dispuesto a platicar, pero hay unas reglas que tú te comprometiste a respetar. Si no las quieres respetar, no te puedo obligar de ninguna forma, pero tiene que haber un costo. ¿Cuál es ese costo? Pues vas a perder inversión aquí, o tus empresas van a perder sus inversiones aquí, tus productos van a ser más caros. O sea, hay que dejar, creo yo, que eso sea parte o consecuencia, más que parte una consecuencia de las decisiones de Estados Unidos, no parte de nuestra estrategia. Y eso ¿Sí? me lleva a preguntarte, porque lo hemos hablado en otros momentos, yo de repente me opto, hay tres escuelas, las agruparía principalmente. Una, la que dice México debe contestar al estilo Canadá, que está en un proceso electoral, eso hay que decirlo, eso le da otra dinámica, o al estilo europeo, incluso chino, pues esa es la escuela de, me das un batazo, Arancel yo por saco, arancel. aunque mi bate es más chiquito, ahí te va yo también, y ahí genero los incentivos para negociar con alguien como Donald Trump. La segunda escuela es ser, sí responder, sacar un bat, pero muy cuidadoso, ¿no? Muy táctico. Pues a las manzanas de Washington, pero luego uno tiene que pensar que las manzanas de Washington es un estado demócrata, entonces a Donald Trump le va a dar igual, pero bueno, hay que identificar, no sé, el maíz no, porque te genera inflación, hay que ser cuidadosos. O la tercera, la que ha ocurrido un poco es hacer como que no pasa nada y sobre todo en esa escuela tiene una conveniencia. Pues no me confronto, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho la presidenta, pero hay una parte muy liberal que dice, oye, a ver, los principios liberales del libre mercado se tienen que mantener. Y entonces yo no voy a cambiar porque mi interlocutor cambie, ¿no? Eso lo he visto en algunos y me parece un planteamiento bien interesante. Entonces, si ellos quieren aplicarse arancel, nos aplican arancel a las mercancías mexicanas, pues la pagará su consumidor. Yo sigo siendo una economía de libre mercado porque esa es mi filosofía y entonces yo no debería aplicar medidas arancelarias. Es muy principista, digamos, esa última parte, pero también pragmáticamente todavía no tenemos un contrafactual porque Canadá, ya lo decía yo, pues siguen el mismo paquete que México y ellos han sido mucho más agresivos que nosotros. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que todos los países han respondido dependiendo de su dinámica bilateral. Es decir, pues claro que como China tiene su propio proyecto de hegemonía mundial y como el gran tema a resolver en el siglo XXI va a ser la confrontación China-Estados Unidos, como Xi Jinping tiene pues una situación interna política muy delicada que tiene que manejar, pues claro que va a responder de esa manera tan decidida como lo ha hecho, ¿sí? Europa, pues tiene sus circunstancias bilaterales también con Estados Unidos, está la guerra en Ucrania, en fin, Canadá con su contexto electoral. Yo, si bien creo que todas esas escuelas de pensamiento que tú dices aplican, no creo que una sea excluyente de la otra. O sea, yo pienso que más bien los países como que han ido transitando entre ellas, entre esas escuelas de pensamiento, pues dependiendo del momento en el cual se hayan encontrado. Es cierto que México, pues como tenemos una agenda tan amplia y tan abierta con tantos temas, eh, ha iniciado, digámoslo, por la última, que es la de yo no me voy a confrontar, yo voy a mantener mi apertura al mundo. Tal vez ahí el elemento distintivo ha sido que pues quieren revivir el mercado interno, suena muy setentero, pero ahí como Sí. que lo han metido dentro de esa Que, misma que, dinámica, que ¿no? la veo un poco más como una respuesta 100% política de la retórica que como una realidad, ¿no? Porque Sí, a ver, lo que pasa es que esto tampoco es una idea nueva. Tiene 50 años que se ha intentado hacer, 60 años tal vez. Eh,
Y siempre lo que ha faltado es organización, ejecución y dinero. Yo creo que aquí organización, pues dado el poder que tiene el gobierno actual, lo podría hacer. O sea, podría verticalmente organizar las cosas de una manera para que suceda. Ejecución, pues tienen personas medianamente capaces que lo pueden hacer. Dinero nunca ha habido. Sí. Entonces, bueno, eso, en fin, creo que como país deseo que eso salga, pero soy escéptico, ¿no? Sí, yo también, y porque además veo como contrafactual Brasil, Ujú. ¿no? Y Brasil tiene un mercado mucho más grande, otras características, y de un país como este me da miedo la verticalidad y me sorprende sobre todo algo interesante, una buena reflexión, es que la Claudia Sheinbaum de los noventas, tengo que revisar bien su biografía, pero estoy seguro que como joven estudiante universitaria, pues era de las que se oponía al libre comercio. Ah, no, eso está muy documentado, ¿eh? Y hoy lo defiende a rajatabla como uno de los principales activos económicos de México. Y es un poema, como alguna vez escribió Leo Zuckerman, Claro. este momento que Sí. estás viendo en donde Ver el Zócalo con de- gente defendiendo el Temec, tengo que confesar que es- me hizo sentir muy bien. sí, a mí Así lo también. dejamos, ¿eh? Porque la realidad económica se impone, Sí, ¿no? por Y supuesto. entonces, pues sustituir importaciones, la realidad económica no te va a acompañar. Exacto, pero a ver, insisto, ojalá que salga, me encantaría que Sí. saliera. Creo que si hay un momento en que puede pegar esa idea, es ahorita, pero bueno, tenemos que ver cómo funciona. Pero regresando a tu pregunta de la respuesta de México y otros países, pues yo creo que sí, por supuesto México ha iniciado su respuesta a través de la no confrontación, negociar, estar por ahí, etcétera. Pero, pues yo creo que sí hay ciertas cosas que podrían hacer que el país se moviera en ese espectro hacia la parte más radical o más en el otro extremo, que es imponer represalias, contestar de la misma manera para lo que nos alcance, porque pues las asimetrías económicas son muy claras, ¿no? Y yo pienso que eso nos lo tenemos que guardar mientras sea posible, ¿sí? Eh, si vamos a renegociar o revisar el TEMEC, pues evidentemente a lo mejor ya esa posibilidad no la vamos a tener tan disponible, ¿sí? Pero mientras no lleguemos allá, yo creo que todo tiene que estar en la mesa, ¿eh? Ahora, ¿cómo evalúas al nuevo titular del USTR, tú que lo conociste, sobre todo porque me da la impresión que Robert Lighthizer, lo que negociabas con él, tenía buena capacidad de trascender en la oficina oval? No estoy seguro ahora. Es decir, tú puedes llegar, me has contado que es un buen negociador, es un tipo serio, con el cual puedes llegar a acuerdos y decirle, oye, pues a ver, México es deficitario en acero, no nos pueden aplicar arancel porque entonces, pues eso no los beneficia a ustedes, lastimamos la estructura de costos, te va a decir, de acuerdo, punto concedido. Pero luego va con Donald Trump y a diferencia de Robert Lighthizer, que a lo mejor tenía más capacidad de interlocución, no estoy seguro del actual. ¿Cómo lo evalúas? A ver, yo creo que esa parte es bien relevante. Para estos temas comerciales, la puerta de entrada, y no lo digo yo, así lo dice la ley en Estados Unidos, es la representación comercial de Estados Unidos, ¿sí? Y eso nos lleva con Jamieson Greer. Eh, Técnicamente es un tipo muy sólido, tiene una carrera de hecho bastante interesante, una persona seria, responsable, te diría relativamente joven, pero bueno, lo que pasa es que ahorita cualquier persona menos de 40 Ya familias es joven, ¿no? muy joven. Sí, es muy joven. Pero evidentemente, pues él está tratando de hacerse su espacio y su capacidad de influencia en el circo que es ahorita Washington, ¿sí? Y te doy un token o una muestra de qué quiere decir esto. A lo mejor por ahí ya viste el trascendido de que la dichosa pausa de los aranceles se dio porque cuando Peter Navarro estaba en otra reunión en otro lado, llegó el secretario del Tesoro, y no recuerdo si era también el secretario de Comercio o algún otro funcionario, a hablar con Donald Trump a solas. Y ellos fueron los que lo convencieron de que había que anunciar la pausa y se quedaron con él hasta que el presidente Trump redactó el mensaje y lo publicó. ¿De acuerdo? Y Sí. cuando regresa Peter Navarro y se entera de todo esto, bueno, pues ardió la Casa Blanca, ¿no? Entonces creo que con eso lo que te estoy escribiendo es, por supuesto que es una persona que tiene las capacidades y las calificaciones necesarias para hacer su chamba. ¿Qué tanto él sepa sobrevivir en ese ecosistema trompeano en Washington ahorita? Pues yo creo que es muy pronto para saber. Algo que siento que le beneficia es que es una persona
que es mucho menos pública, en el sentido de lo que, por ejemplo, si es Lutnick o si es el secretario del Tesoro, que todo el tiempo están saliendo a medios y todo el tiempo están hablando con gente, etcétera, lo cual, pues tú y yo sabemos que es parte de la accountability, pero en el mundo trumpiano, eso primero le quita el reflector a el único actor que debería tenerlo, que en la mente de Trump, Exacto. pues es el mismo. Y segundo, pues es simplemente un tema de probabilidades. Si sales 10 veces en la tele, pues en alguna ocasión vas a decir algo que no le va a gustar a tu jefe. Y con la volatilidad que tiene Donald Trump, pues eso puede implicar que encuentres tus cosas en la puerta de la oficina cuando regreses de la entrevista. Entonces yo creo que ahí Jameson Greer puede jugar un juego de más mediano plazo, de más contención, tiempo, evitar ese desgaste. Obviamente yo no sé México si tiene ese tiempo, ¿no? Pero bueno. Claro, sí, no, y sobre todo porque mencionas algo interesante que cuando uno ve las entrevistas y los programas de televisión allá en Estados Unidos, pues ya hay toda una tipología muy México 1970, que todavía se escucha entre algunos funcionarios. La típica, el presidente me instruyó que le sonriera a la cámara en este Sí. momento. El presidente tan maravilloso se le ocurrió la brillante idea de hacer pausa. Pero luego, ¿no? Y entonces ve, y yo creo que son tipos suficientemente sofisticados para entender cuáles son esos códigos que tienen que mandar en las entrevistas, no se equivocan, pero justo leía cómo los halcones de China, que así le llaman a los que son muy agresivos en contra de Ujú. China, han sido excluidos de momento. Y es que es muy interesante el mundo trumpiano 2.0 en términos de cómo influyen personajes como Elon Musk, que tienen intereses muy concretos en China, o el propio Scott Bessent, que me parece formidable, también es un poema, porque pues fue el brazo derecho de la antítesis de los círculos extremos republicanos, que es George Soros, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante entender, no está fácil entender en estas peleas intestinas quién va a sobrevivir y cuál va a ser el tono de Estados Unidos hacia adelante. Por supuesto. Y además que también se ha desempolvado por ahí una tradición muy soviética. Bueno, también existe en México, de toda la gente o todos los analistas que están interpretando esos gestos, ¿no? Sí, Si te sentaron a la derecha del presidente, si te pusieron en la última fila, si te invitaron a la recepción solo o con tu esposo, en fin, toda una serie de cosas que a mí se me hacen tan superfluas, pero que bueno, pues en estos regímenes en donde la señal es muy importante, pues ahí están presentes, ¿no? Yo creo que Trump va a acabar consumiendo su gabinete más pronto que tarde. Y siento también que eso lo va a hacer porque, pues, hasta estos momentos, las cosas han sido muy locas, lo que hemos visto en estos 2 meses y medio, pero se ha mantenido todavía relativamente dentro de un cauce, ¿sí? Sí, se anunciaron los aranceles, pero regresaron. Y luego también trae un pleito casado con Powell y con la Reserva Federal, pero en el forecast, en las predicciones del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos es de las economías desarrolladas que más va a crecer, sí. ¿sabes? Entonces como que tienes ahí esos signos muy, todavía relativamente buenos, pero la realidad se va a acabar imponiendo. Los aranceles, claro que van a generar inflación, la gente, claro que se va a frustrar. Ya empiezas a ver en ciertos círculos la molestia de la gente con sus legisladores y por ahí las redes sociales están llenas de videitos caseros en donde va el representante tal o el senador tal y se lo comen en la reunión, ¿sabes? Entonces yo creo que eso lo que va a hacer es incrementar la frustración, tratar de generar cambios, aunque sean ópticos, de manera más acelerada, y pues eso va a hacer que Donald Trump muy rápidamente acabe consumiendo a su gabinete. Eh, ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Lo que sí sé es que México no puede hacer nada al respecto. Claro, Entonces, sí, no lo no va a comprendo. quedar más que seguir pendiente de eso y pues bueno, ser más inteligentes. Ahora, has viajado mucho y te hacen preguntas en Japón, en China. ¿Qué preguntas te hacen? Y ahorita hablamos más ampliamente de China porque eso merece largas reflexiones. Pero ¿cuáles son las preguntas que te plantean en estos dos países? Mira, yo efectivamente, gracias por la pregunta. Pues yo tengo la oportunidad de que pues hay gente que, como tú dices, se interesa por lo que yo opino y eso me halaga mucho. Y he tenido la oportunidad de viajar bastante en el último año, precisamente en ese tipo
reflexiones o de eventos. Creo que he encontrado 3, 4 cosas muy comunes entre todos los lugares que he visitado en el último año. Y la primera es, pues que el mundo está empezando a experimentar lo que México vivió en 2017. Es decir, para bien o para mal, aquí en México hemos desarrollado una piel bastante gruesa. Entonces, pues todas las andanadas y todas las cosas que dice Donald Trump y demás, pues sí genera noticia y lo reportas tú en tus espacios y sale en el periódico, pero el tipo de cambio sigue igual, Sí. no hay mayor aspaviento, ¿sabes? Pero por ejemplo, en otros lugares, en algunas partes de Asia, en algunas partes de América Latina, en algunas partes de Europa también, esta idea de cómo es posible que nos hagan esto a nosotros, como que sí ha sido para ellos un despertar muy fuerte. O sea, ¿cómo es posible que Donald Trump, que Estados Unidos, porque no necesariamente hacen esa distinción, que insisto, aquí en México sí sabemos que un gobernador puede tener algunas veces más poder que el propio presidente de Estados Unidos, pero en sociedades o en países que no tienen esa relación tan simbiótica, dicen, ¿cómo es posible que Estados Unidos nos quiera hacer esto? Y el mejor ejemplo de esa situación que te digo es Dinamarca y Groenlandia. O sea, los daneses están Sí, sí. perplejos. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Entonces, eso es algo que me he encontrado mucho en muchas partes del mundo. Lo segundo es que hay de alguna manera esta idea de que todo esto simplemente es una manera de fortalecer la posición negociadora de Donald Trump. O sea, no es que él quiera destruir el sistema, es solo que quiere negociar mejor. Entonces está tratando de fortalecer su mano, su fuerza, pues, ¿no? Y eso siento que es de alguna manera como un self-fulfilling prophecy, o sea, se repiten lo que quieren escuchar, porque si yo justifico esas decisiones como una estrategia para que después venga a negociar, de alguna manera me siento más tranquilo, porque no es que quiera apabullarme, no es que se quiera agandallar mi isla, ¿sabes? Perdón por el francés, es que realmente solo quiere negociar. Entonces voy a esperar a que él venga a negociar. Eso Sí. sabemos que no va a suceder. Una tercera cosa que me he también encontrado mucho en este periplo es que los países han empezado, las sociedades más que los países, han empezado a decepcionarse mucho del sueño americano y de este soft power tan grande que tenía Estados Unidos y que hacía que todo mundo quería vivir en California, ¿sabes? O que veían a Nueva York como este lugar, esta capital del mundo, etcétera. Eso cada vez lo veo más. Y la verdad es que, pues vaya, no los culpo, francamente, ¿no? Si Sí. tú vas a algunos lugares de Estados Unidos, la calidad de la infraestructura, la gente, la limpieza, los servicios, pues no son para nada comparables en lugares, o ya no digamos altos países desarrollados tipo Japón, sino incluso en países medios, ¿eh? Corea, Turquía, tú que estuviste recientemente allá, etcétera. Entonces, eso creo que es bien peligroso para el liderazgo estadounidense en largo plazo, ¿no? Y creo que la última cosa que te diría de que yo he visto, experimentado, cosas que me preguntan es, bueno, ¿y México qué hizo? Y en ese aspecto sí me ha resultado, creo, muy halagador y creo que habla muy bien de nosotros, de que otros países lo primero que piensan cuando se enfrentan a esta nueva realidad es, bueno, ¿quién ya pasó por ello? Y, para bien o para mal, pues México es el punto de referencia, porque somos los más expuestos, porque somos el vecino, porque económicamente esta asimetría a la que yo me refería, pues es muy marcada, etcétera. Entonces sí hay como muchas lecciones aprendidas que otros países están viendo de lo que se aplicó, lo que hizo México, tanto en Trump 1 como lo que ha estado haciendo estos 4 meses que tiene Donald Trump en la Casa Blanca. Sí, ahí es interesante porque si uno busca, por ejemplo, las notas que publican los grandes medios internacionales, hay muchos buenos puntos hacia Claudia Sheinbaum en términos de, pues la contrastan obviamente el contrafactual con Canadá, en la parte Trudeau sobre todo, me parece que ha disminuido a Summer Carney, vamos a ver cómo sale ese resultado, pero ocurrió un poco el fenómeno Xochitl Gálvez con Andrés Manuel López Obrador. Uno todavía podría pensar si fue maquiavélico, fue intuitivo, etcétera, pues cómo fortaleció Donald Trump eh, maltratando a los canadienses
al Partido Liberal, ¿no? Es decir, ya estaban fuera de la jugada, prácticamente estaba pronosticado que Trudeau iba a perder la elección probablemente en octubre, y súbitamente detona el cambio y Mark Carney lo ha sabido capitalizar y hoy resulta que tiene altas posibilidades de convertirse en primer Yo ministro creo que él va a canadiense. ganar, ¿eh? Probablemente, ¿no? Sí, yo creo que él va a ganar y eso creo que nos regresa un poco a la pregunta del TEMEC, ¿no? A ver, tenemos nosotros que, yo pienso, lo acabo de decir hace un instante, que ese es el instrumento que nos puede sacar, si quieres verlo así, de este embrollo de estar persiguiendo la siguiente ocurrencia de Trump. Pero para que eso suceda, o sea, México no puede solito decir, vamos a renegociar mañana el TEMEC, vamos a revisar mañana el TEMEC. Tienen que estar presentes los tres países. Ahora, cuando esta idea empezó a surgir por ahí, yo tengo un par de meses hablando de esto, pues en esos instantes ni siquiera había salido Trudeau. Entonces parecía como que muy de largo plazo que Canadá estuviera siquiera en la posibilidad de responderte esa pregunta. Ahora, al momento de grabar esto, pues la elección es la semana que entra. Sí. Entonces, gane quien gane, yo creo que pues efectivamente va a haber un gobierno canadiense que tendrá un mandato, que tendrá pues los votos necesarios para poder meterse en esa dinámica, ¿no? ¿Qué pensarías que es más positivo para México? ¿Que gane en esa dinámica, obviamente, de hacer frente común, Polivier o Mark Carney? Mira, yo en otra vida trabajé con gobiernos tanto liberales como conservadores. Yo siento que un gobierno liberal tendría mayor afinidad con el gobierno de México actual, ¿correcto? Eso puede ayudar a ciertas cosas, a evitar fricciones, etcétera, ¿no? Ya vimos que como quiera va a haber a otros actores tal vez menos importantes, pero que como quiera tienen una voz Sí. fuerte, como el premier de Ontario, que sale a decir que pues México debe ser eliminado de la ecuación. Ahora, yo creo que Canadá, no es mi interpretación, obviamente ni soy canadiense ni tengo allá mucho que ver, pero yo creo que ningún gobierno liberal o conservador se va a aventar ahí la maroma de ahora transformarse en aliado de Trump para sacar a México del tratado. ¿Por qué? Pues porque políticamente eso es un Sí. suicidio. Después de que les dijo Después de todo lo que les ha dicho, claro, o y sea, eso siempre me sorprendió mucho porque para mí había cierto grado de racionalidad como negociador de Trump dinamitando a Trudeau. Y pensé que una vez que Trudeau anuncia su salida, yo dije, bueno, pues ahí se acabó el Estado 51, va a decir que ama a los canadienses, que pues todo era una gran broma. Y no. Y entonces me parece que es un error estratégico del presidente Trump porque socava su posición negociadora tanto con conservadores o con liberales. No estoy seguro qué le convendría más a Estados Unidos tener un partido conservador, sobre todo porque Bolivia no es la típica derecha estadounidense, digamos, sí. no es tan pegado, digamos, a esa parte republicana. Pero me parece que cometió un error estratégico fundamental. No lo había hecho mal hasta que dinamitó a Trudeau, pero luego lo hizo terriblemente mal porque unificó a los canadienses en contra de Estados Unidos, Desde cosa luego. que es un paradigma histórico, verdaderamente, porque los acompañaron en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en el Golfo 1, en el Golfo 2, o sea, En todos los momentos importantes de la historia estadounidense, todos, militares, sociales, deportivos, en fin, en todo lo que tú quieras imaginarte como un milestone fuerte en Estados Unidos, Canadá ha estado ahí. Australia es otro país que también siempre ha estado claro. ahí, el Reino Unido. Que pensemos que algo, pero además no es lo mismo poner sangre, ¿no? Totalmente. Que, por ejemplo, en el caso de México somos muy amigos, las Sí, familias pero nuestro compromiso biculturales. militar y No existe, más no nos es... invadieron, ¿no? Si lo quieres ver Sí, así. no, a ver, tan Pero, recientemente sí, como hace 110 años, exacto, 1914, 15, había marines ocupando Veracruz. O exacto, sea, sí. sí, Sí, la sí, historia es diferente, es es totalmente diferente. distinta, entonces les duele más, ¿no? Ahora, Pero esa sí, parte de Canadá, nada más para cerrar la idea, insisto, yo creo que habría más afinidad entre el gobierno liberal con el gobierno actual de México. Creo que para efectos del TEMEC, ninguno va a abiertamente, ninguno de los dos gobiernos que podría elegirse abiertamente va a atentar en contra de México, pero es porque simplemente es el dilema del prisionero. O sea, trabajando entre dos, podemos hacer mejor frente al tercero. Si es 1-1, pues evidentemente
ya sabemos qué va a suceder, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ves la posición de México con respecto a China y cómo identificas los márgenes de maniobra? Porque, y lo hemos hablado tú y yo mucho, Sí. como Canadá, me acuerdo mucho de esta declaración de Chrystia Freeland cuando era viceprimer ministro, la número 2, y dijo, pues yo no sé qué está esperando México si Estados Unidos con Biden en mayo aplicó 100% de arancel a los vehículos eléctricos y 25% a las baterías de litio en todos sus sentidos y varias cosas más. Canadá lo hizo para julio, pues México que está esperando, ¿no? Sí, Y el propio secretario de Hacienda anterior, no he visto la verdad, ahora en las reuniones de primavera vamos a ver qué dice el nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, pero el es su secretario, debut, ¿verdad? En sí, estas, es su sí, debut sí. y va a ser interesante, por lo que yo estoy esperando de él es qué va a decir con respecto a China, porque el otro secretario tiene una postura muy clara. China nos vende, no nos compra. Muy alineado con la región Norteamérica. De hecho, después de la reunión con Scott Bessent, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo, México me propuso que van a unificar aranceles. Primero, ¿cómo lo ves? Y sobre todo, ¿cómo entender a China en esta Ya. coyuntura? A ver, creo que del año anterior que grabamos ese episodio de Rodcast ahora, creo que es el tema en donde yo he visto más sucesos o más cosas que conversar. La relación triangular México-China-Estados Unidos, la relación China-Estados Unidos y la relación México-China. Incluso por ahí escribí un paper sobre eso. Ajá, me acuerdo. Eh, y básicamente, a ver, voy a adelantarme hasta la conclusión. Pienso que en estos círculos concéntricos a los que nos referíamos hace un instante, ya decía yo, China está hasta el último posible, y si México quiere estar en ese círculo más próximo al centro, va a tener que, de alguna manera, sacrificar su relación con China. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues simplemente porque Estados Unidos ya no quiere. Podemos hablar de la hipocresía de cómo se llegó a eso, podemos hablar que a pesar de todos los aranceles, China sigue siendo el tercer socio comercial de Estados Unidos, entonces con aranceles no los vas a parar. En fin, por todas las razones que tú quieras, pero a Estados Unidos ya no le gustó. ¿Sí? Eh, la clave es cuánto México quiere, primero, comprometer todo su capital comercial y negociador para quedar bien con Estados Unidos. Porque ya vimos que para ellos, pues parece que nada nunca va a ser jamás suficiente. O sea, siempre te van a estar pidiendo más. Entonces, primero, ¿qué tanto lo quieres comprometer? Segundo, ¿qué vas a obtener a cambio? Porque Sí, así es esto. Si lo que vamos a obtener a cambio es, pues te voy a dejar que sigas como estás, para mí sí. no vale la pena. Y tercero, pues en dónde se va a poder sacrificar ese capital negociador o no. Es decir, podría entender que a Estados Unidos le preocupe que vengan a hacerse productos de inteligencia artificial y alta tecnología chinos en México, eso me parece bien, pero ¿cuál es el riesgo de que hagas tostadores y de que hagas zapatos? Entonces, no es tan monolítico ese approach. Entonces, ¿qué decisión va a tomar México en función de esas tres cosas? ¿Cuánto lo queremos sacrificar de capital negociador? ¿Cuál es el precio o cuál es lo que vamos a recibir a cambio? Claro. Y tercero, ¿en dónde? Yo creo que México va a acabar definiendo su relación con China. ¿Sí? Ahora, China, por su parte, está en una situación en la cual, de manera incluso sorprendente y no, está haciendo esfuerzos muy deliberados de acercarse a México. Es decir, un poco el mensaje que están transmitiendo, a veces más velado, a veces más claro, como en una editorial que salió hace unos días en un periódico nacional. eh, China dice, mientras Estados Unidos te extorsiona, te amenaza, habla de intervenciones militares en tu país, etcétera, etcétera, yo soy una nación que comparte contigo valores. Digo, apelan ahí al Sí. mexicanismo del que hablaba Octavio La Paz, ¿no? China Sí, sí, sí. poblana Entonces, y esas cosas. tú y yo, Uno si te mismo. decides, Exacto. podemos ser BFF para toda la vida. ¿Ok? Entonces, pienso que ese es un esfuerzo de China de decir, mira, nada más tú puedes decidir lo que tú quieras hacer, no podemos realmente impedirlo, pero pues que no se te olvide que aquí hay posibilidades, no tiene que ser blanco o negro, ¿ok?
Y siento que esa es realmente la decisión que tiene que tomar México. Ahora, todo esto que te estoy describiendo tiene dos temas que son importantes para saber a qué lado va a caminar. Primero, la opinión del sector privado mexicano. Y aquí tú encuentras desde gente como Vimo, que en alguna ocasión ya estuvieron aquí contigo acompañándote, que han construido un modelo de negocios que beneficia a muchísimas personas en el país a partir de productos en donde la tecnología china es marcadamente superior. Y aquí no es mi interpretación, es factual, ¿sí? Eh, y tienes también, por otro lado, un sector privado mexicano en donde, bueno, pues China es el mayor diablo Claro. peligro del mundo y entre más pronto le cerremos la puerta, mejor. Entonces, ese es un equilibrio, un punto número uno que se tiene que mantener. Y número dos, y esto me regresa al Plan México, a ver, si queremos desarrollar los corredores económicos del bienestar, si queremos que se duplique la producción en el país, si queremos todos los objetivos que estén ahí, pero no tenemos dinero, pues hay pocos países en el mundo que tienen esa capacidad de inversión. Y uno de ellos es China. Entonces, cerrarle la puerta a China de manera tan tajante como le encantaría a Donald Trump, pues también implica un sacrificio de los objetivos políticos y estratégicos de esta administración, Y ahí ¿sí? está un poco lo que mencionabas, ¿qué obtenemos, no? Si formamos parte de la región Norteamérica en la escuela de los círculos concéntricos, ya en un Estados Unidos, o un Trump más bien, porque no es Estados Unidos más ecuánime, puede ser, ¿no? Claro, o sea, ahí Sí, exacto, la dinámica es esa. O sea, si tú vas a venir a invertir en mi país para el Plan México o para, no sé, lo sí, que tú quieres, ¿sí? Garantízame que va a haber, estoy sacándome esto de la nariz, 5 billions en inversiones durante los próximos 10 años y yo le entro contigo, pues yo creo que ahí ya esa dinámica cambia y claro. te están endulzando, te están haciendo más fácil el que tú regreses a esas decisiones políticas que se tienen que tomar para decirle a los privados que podrían estar en contra de esto, a los actores políticos que pueden ser recelosos de una cercanía con Estados Unidos, pues porque tienen otra agenda, a el propio China. Oye, me encantaría que pues aquí en el recreo compartiéramos lunch, pero pues tú traes un juguito y acá el amigo trae un refresco de 2 litros, ¿sabes? Eh, pero vaya, no, obviamente estamos sobresimplificando aquí. Claro, Claro, claro que sí, hay. y de hecho yo ahora he estado pensando mucho en estos últimos días que no es practicable el divorcio China-Estados Unidos. O sea, puede ser que Estados Unidos ya no le gustó China. ¿Por qué piensas eso, eh? Digo, si te das Sí, cuenta que vas contra la corriente, ¿no? sí, totalmente. Bueno, ayer escuchaba una buena entrevista que te recomiendo. Tom Friedman decía algo totalmente contradictorio, si no se me había ocurrido. Ah, Y él dice, lejos de cerrarnos ante China, lo que Estados Unidos debería hacer es, como ya nos rebasaron tecnológicamente, tú has estado allá recientemente, sí. básicamente viven en el futuro, se han rebasado a Estados Unidos en muchos sentidos. Obviamente el sector más visible es el sector automotriz. Tienen retos enormes, un país de 1.400 millones de habitantes, pero básicamente en tecnología en inteligencia artificial están a meses de Estados Unidos, en semiconductores no, que es la base de la inteligencia artificial, pero en todo lo que tiene que ver con electromovilidad, robotización, procesos de automatización, etcétera, van muy adelante. Todo lo que dice Friedman es, como ya nos rebasaron, lo que tenemos que hacer es decirles lo que hizo China en su momento. Venga. ¿Quieres vender en Estados Unidos? Bienvenido. Nada más que tienes que poner una planta, hacer una joint venture, absorbemos tu tecnología. Dice, porque lo otro no es practicable. Y lo pienso de la siguiente manera y por qué voy en contrasentido. Porque cuando trato de pensar en las partes muy básicas, digo, a ver, Estados Unidos puede... eh, Tim Cook, que es el maestro de la cadena de valor, su parte más genial es la cadena de valor, es decir, la cadena de suministro. Él construyó el iPhone en términos de cómo se produce con Foxconn. Y lo segundo, pues es el tema financiero. Y vaya que Tim Cook, desde Trump 1.0, dijo, yo me tengo que salir de China o mitigar mi riesgo. Lo intentó en India, no lo logró. Apenas una quinta parte de los iPhones a lo mejor se producen hoy en India. Obviamente hoy está obligado a tratar de suplir esos iPhones de India a Estados Unidos. Los volaron, ¿no? Por ahí hay unas Exacto, anécdotas. Ajá. pero no lo van a lograr. Y Estados Unidos factualmente no va a lograr construir un iPhone en los siguientes 7 años.
Decir iPhone es decir Samsung, es Sí, decir es un la cadena de producto. valor de electrónicos. Y si tú pasado mañana le pones, el iPhone ya no te cuesta $1,000, te cuesta $1,700, tienes un problema importante. Y entonces creo que Estados Unidos no se ha dado cuenta que no es divorciable. Ese es punto uno. Punto dos, tierras raras. Sí. Cuando China mueve el músculo y dice, sí, pues toda tu cadena de valor de insumos ya no existe. Hazle como quieras. Estás en un aprieto importante y tampoco es transformable en los siguientes 2 años. Y entonces hay una serie de condiciones, digamos, muy específicas que me hacen pensar que no se han dado cuenta que no se pueden divorciar. Y obviamente China también. ¿Por qué? Porque para China quizás, al no ser una democracia, tiene mayores capacidades de absorber. Y me hacía reflexionar, ayer tomé un vuelo largo y entonces me pude dar la oportunidad de leer a profundidad The Economist. Citaban ahí una nota en donde decían, oye, los chinos están un poco asustados por el divorcio de Estados Unidos, pero la retórica que ha dominado es, como dijo Mao en su momento, Estados Unidos es un tigre de papel. Y incluso los propios chinos dicen, Trump es como la revolución cultural, pura tontería en donde te pones irracional, ¿no? Es muy interesante. Nunca pensé que iban a Sí, comparar a Mao con Trump. es muy interesante. ¿Por qué? Porque en la revolución cultural china, Sí, pues sí. Mao se salió de la vertical racional. Y entonces, todo esto para decirte que Estados Unidos es una democracia. Y Donald Trump sabe que si mete a Estados Unidos, o no sé si lo sepa, yo creo que sí, mete a Estados Unidos en una recesión, va a perder las 2 cámaras en noviembre de 2026. China puede absorber todo el dolor que Xi Jinping esté dispuesto a decir que van a absorber. ¿Cómo lo sé? Exhibit A, como dicen los abogados, política cero COVID que se extendió más allá de lo racional y China se la comió. Protestaron un poquito en Shanghai, se acabó. No, y 8 años de aranceles que primero Trump 1, luego Biden, ahora Trump 2 le están poniendo. Y ellos ahí siguen. Y entonces tiene más capacidad de absorber dolor. Y entonces a China le gustaría que Estados Unidos siga siendo su principal mercado de consumo y Estados Unidos no se ha dado cuenta que no puede vivir sin China. A ver, sí creo que hay ciertas cosas en las cuales esta división o esta separación China-Estados Unidos es imposible. Eh, Creo que a mí, como en muchas otras cosas, más allá de los temas económicos, comerciales, financieros, racionales, lo que me preocupa son los politics alrededor de todo esto. O sea, es claro que si ahorita alguien en Estados Unidos saliera con una bandera pro-China, o olvídate pro-China, nomás que le baje unas rayitas a la intensidad, el establishment se lo va a comer. Esa persona no tiene muchas posibilidades de ser electo, de que Sí. su negocio continúe, etcétera, etcétera, ¿no? Igual en China también, ¿sí? Entonces, si los politics continúan atizándose, pues hombre, esto puede acabar muy mal, Muy en un mal. conflicto militar Sí. de gran escala, ¿sí? Y es otra cosa que también a mí me hace pensar que este divorcio no va a suceder porque las consecuencias serán muy graves. O sea, si seguimos en este path, nos vamos a acabar peleando. Sí. Y eso no le conviene a Tercera nadie. Guerra Mundial. Pero tampoco podemos volvernos otra vez Ahora, recién casados de luna de miel. no ¿Qué va a cre- pasar? Claro, Pues cada quien va a vivir en su casa. No Claro. nos divorciamos, pero cada o quien va a vivir en su poco a casa. poquito, y ¿no? O sea, sí, te fuiste mudando. Ahora, siempre me sorprende la capacidad de Estados Unidos de pasar de George W. Bush y la guerra contra el terrorismo, a tu siguiente presidente se llama Barack Hussein Obama. sí, Si alguien me lo hubiera contado, hubiera dicho eso no es posible. Porque se llama Hussein y Obama. claro. Le cambias la B por la S y eso Osama no va a ocurrir. Afroamericano no. Menos, ¿no? Despedidísimo. Eso no va a ocurrir. Corte A Sí. ocurrió. Y luego pasas de Barack Hussein Obama a la quintesencia del tío incómodo y medio racista estadounidense que es Donald Trump. Claro. Entonces, la Bueno. capacidad de penduleo de la democracia y más de la democracia estadounidense no deja de sorprenderme. Sí, pero Y- hay sí. cosas que yo sí siento que hay como un movimiento tectónico abajo Sí. de todo eso. O sea, claro que es muy adaptable, claro que es muy flexible la sociedad estadounidense, y así lo han demostrado a lo largo de toda su Totalmente. historia. Pero sí siento que ahora todo esto de rechazar las instituciones, de sentirse falsamente agraviados por un mundo que no le rinde
la pleitesía que a Trump le gustó, o a J.D. Vance, como le reclamó a Zelensky ahí en la Sí. Casa Blanca, no le rinde esta pleitesía que a ellos les gustaría tener. Creo que también el nivel de angustia en ciertas capas de la sociedad estadounidense, pues sí te hablan de que hay algo que no está funcionando bien. Hay Sí. algo que no hay todavía tal vez una solución incluyente de todos esos problemas. A lo mejor el presidente Obama pensaba que la solución a eso era pues volverse todavía mucho más abiertos, lo que dio paso al movimiento woke y todo lo Sí. que ya sabemos. No Sí, sucedió. no llegó. Pero la respuesta trumpiana, donde entonces, pues, los blancos van a poder regresar a las posiciones de privilegio que tenían en los 50, pues ese mundo tampoco va a suceder, Exacto. ¿correcto? Entonces, para empatar estas dos ideas, mientras que Estados Unidos está pasando por esta reflexión interna y en el camino se está llevando al sistema internacional entre las patas, pues yo creo que China igualmente está siguiendo con ese nivel de detalle y de observación, pues qué es lo que va a tener que hacer. Porque si bien los problemas de Estados Unidos no son menores, tú mismo lo acabas de mencionar ahora, en China todo eso se magnifica. En el momento en el cual las empresas chinas o la economía china no pueda darle chamba y no pueda generar esas aspiraciones y esos niveles de educación y desarrollo tecnológico para su población, pues puedes tener un conflicto social on the making, De o sea, a punto de proporciones, desarrollarse. claro. ¿So? Y eso es algo que el gobierno chino tiene bien claro y que pues evidentemente van a tratar de evitar a toda costa, ¿no? Claro. Y ahí es en donde ya un poco más en la reflexión de 3 niveles arriba, yo creo que toda esta nostalgia que ahora estamos viendo por el mundo liberal de las instituciones, la ONU, en fin, lo que la Sí, gente se está quejando, pues la verdad es que ya tenía varios años que sí. estaba de bajadita, ¿eh? Disfuncional, Sí, sí, incluso la OTAN y tal, ¿no? O sí, sea, sí, sí. es muy claro y los números sí lo muestran. Me quiero ir a otro tema totalmente distinto que no te pregunté la vez pasada. Cuando te tocaba negociar, a mí hay algo que siempre me llama mucho la atención y es la capacidad de espionaje que tiene Estados Unidos. Entonces, supongamos que uno se empieza a coordinar, ahora que estamos hablando, el secretario Marcelo Ebrard empieza a decir, oye, bajita la mano, a través de una segunda persona, establece un contacto con el primer ministro canadiense y vamos viendo cómo nos vamos a coordinar, ¿no? Y es muy probable, y alguna vez en lo que reveló Snowden, quedaba claro que utilizaban sus sistemas de espionaje a veces para temas comerciales. Entonces, cuando tú decías, oye, estamos aquí estableciendo la estrategia de negociación contra Donald Trump que te tocó a ti con el secretario Guajardo, etcétera, ¿y cómo sabes que esa estrategia no es transparente para ellos? Y cuando tú llegas con tu estrategia de, esta es la gambeta con la que lo vamos a hacer, pues ya lo sabían. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de espionaje muy importante. Y siempre que platicamos a lo largo del tiempo, no solo tú y yo, sino en general, parece que eso es invisible, es decir, nadie lo toma en cuenta. No, eso no creo que ocurra, Rodrigo. No, perdón, pero son formidables en esa parte y con un Donald Trump más que utilizan esas capacidades para enterarse antes de que incluso lo formules lo que pensaba el secretario y te iba a decir. ¿Cómo era gestionar esa parte y cuáles eran los protocolos que utilizaban? Bueno, a ver, evidentemente las capacidades de espionaje de Estados Unidos se utilizan para todo lo que Estados Unidos crea que le Sí, conviene, ¿sí? Yo no siento que haya temas o círculos o personas incluso que no les puedan interesar en algún momento, ¿sí? Yo mismo me di cuenta alguna vez de que estaba siendo espiado o de que tenía yo intervenidos mis teléfonos o algo. No, yo nunca lo noté o nunca lo... Luego hay ciertas cosas que te van sí, diciendo, se te ¿no? baja la batería Que muy rápido, así, pues cosas sí, de ese tipo, ¿no? Incluso hay ciertos números que tú le marcas a tu teléfono y te regresa una lectura, etcétera, ¿no? Lo hice varias veces y siempre me salió todo mal. Pero creo que cómo puedes tú atajar o de alguna manera anticiparte a ese tipo de realidades, pues te regresa siendo old school. O sea, sí. había ¿Y cosas, ustedes lo hicieron así? sí, Sí, había cosas que solamente hablabas en persona, solamente hablabas en grupos de 2 o 3 personas, dispositivos afuera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía que consultar algo o tenía que pedir instrucciones o algo de temas delicados,
yo hablaba con mi jefe, él y yo, nada más. Eh, y en función de las cosas que también surgían, pues podían incorporarse más personas. Pero hablar de temas delicados en un foro donde hay 50 personas, No, pues claro, no, no. evidentemente no. Eh, También muchas ocasiones lo que se hacía era, insisto, regresar a las cosas old ¿Máquina de school. escribir usaban? No, máquina de escribir no, ¿Sabes que pero sí. los rusos lo han hecho? ¿Ah, O sí? sea, sí, Ah, sí. ¿actualmente lo han hecho? Sí, Ah, sí, mira, no sí, sabía. bueno, no, porque pues, sí, Notas escritas. sí, Eso también a veces claro. lo hacíamos. O cuando había algo muy importante, a ver, ¿sabes qué? Te me trepas mañana a un avión, Y vas. vas a ver a fulano o a perengano o a quien sea que yo le tenga que transmitir el mensaje y se lo dices tú en persona. ¿Y puedes contar alguna que te tocó tomar un avión y ir a decirle a Sí, alguien? varias veces. O sea, lo hice un par de veces en Japón, que también fue a hablar Sí, cosas delicadas y me fui un día a Japón, o sea, literal, ¿no? A Canadá también lo llegué a hacer varias veces. Con Europa no tanto. Sucedía lo contrario, a veces venía personas a hablar también hablar, con nosotros. Eso claro. también sucedía de manera más o menos frecuente, ¿no? Yo creo que si eso sucedía hace 10 años, pues ahora las capacidades tecnológicas seguramente han aumentado muchas de esas cosas. Olvídate ya del espionaje. ¿Cuántas veces no ha sucedido que estás hablando con alguien de que quieres hacer un viaje o que te gustaría Sí, cambiar el coche y en tus redes o en tus aparece, mensajes te aparecen anuncios de eso, ¿no? claro. Entonces yo creo que eso está de cualquier forma presente. El consejo único que puedo yo dar o que podría yo compartir en ese sentido es algo que yo aprendí hace muchos años y me lo enseñó alguno de mis jefes. Nunca digas nada públicamente que no puedas defender tú si alguien te va a preguntar después. O Claro. sea, si hay el mensaje que escribes en tus chats, la declaración que hagas en medios, lo que tú vayas a decir en una entrevista, obviamente tienes que poder defenderlo después. Si alguien te Claro. saca un pantallazo, si alguien te pone el video, etcétera, no puedes salir con que no, pues es de que Sí, claro. no, a Yo veces había escuchado la de no escribas nada y sobre todo ahora es muy común en los chats si no estás dispuesto a que eso sea publicado de 8 al siguiente día. Es decir, no, bueno, uno pues, podemos escribirnos cosas, ¿no? Eh, pero es defendible, ¿no? Y es lo que dices, completamente. si alguien lo publica, dice, ah, sí, lo dije en este contexto, en Sí, esta, sí. tal, es totalmente Sí, completamente, ¿no? exacto, ¿no? Ya por último, mi estimado Juan Carlos, ya hemos recorrido, bueno, China, Canadá, en dónde están las cosas, es difícil saber, yo tengo mis escenarios, pero quiero saber personalmente cómo has vivido, digamos, esto y cómo se da en función de, pues, tus actividades ahora civiles, digamos. Sí. Das muchas conferencias, consultoría, Académicas. das clases, Ajá. etcétera, pero con tu familia también, porque además, pues hay que estar en el loop de lo que está ocurriendo, porque esto cambia muy rápido y es esencial para lo que tú haces, para lo que yo hago. ¿Cómo has vivido eso y cuáles son las decisiones personales que has tomado en términos, por ejemplo, de inversiones y cosas por el Ujú. estilo? Bueno, a ver, creo que en el último año, año y medio, sí he tenido momentos de mucha angustia. He tenido momentos de mucha sorpresa también. He tenido momentos de cierto nivel de esperanza. Me he llevado sorpresas muy agradables también. Em, Creo que en el balance soy optimista, moderadamente optimista. O sea, no creo que estemos a las puertas del apocalipsis zombie, ni de lejos. Sí, O sea, siento que hay muchos diques que tendrían que romperse antes de llegar a eso. Como te dije al principio, creo que la economía de México ha sido muy resiliente. Y regreso al tema de economía sí, por deformación profesional, sí, pero porque para mí esa es realmente la base de todo. O sea, si tú no tienes una economía que camina, no puedes cobrar impuestos y por lo tanto no puedes tú perseguir una agenda social o de otro, o sí, climática o lo que tú quieras, ¿no? Si tú no tienes una economía que funciona, pues la innovación tecnológica se vuelve más difícil. Entonces, por lo tanto, te quedas más desconectado. Entonces, para mí, cómo funciona eso realmente es el termómetro con el que yo mido todo. Eh, Creo que también otras de las cosas que me hacen sentir moderadamente optimista, pues es que sí hay muchas personas que están dispuestas a salir a dar la batalla. Y sé que suena contraintuitivo cuando a lo largo de todos los países, de muchos países del mundo, vemos que
pues hay gobiernos cada vez más autoritarios, que los espacios para disentir se hacen más chiquitos, que las ONGs pues las están estrangulando por falta de financiamiento, que nadie le hace caso a las instituciones internacionales, etcétera. Pero incluso en ese ambiente, que haya personas que estén dispuestas a salir a dar la batalla de las ideas, ¿sí? Ah, que el fallecimiento de un personaje como el Papa Francisco haya sido tan lamentado y tan sentido por todas las personas y gobiernos en el espectro político, eso me hace sentir optimista. Digo, a ver, Claro. el cambio va a venir, pero las cosas más ¿Sabes qué me así. sorprendió ayer, por Ajá, cierto? Que Donald Trump puso la bandera estadounidense a media asta por Francisco. sí, Es exactamente. interesante. Obviamente es un movimiento político. Claro, O sea, pero te habla de que sí hay cosas que la gente todavía decide respetar, ¿no? Entonces, bueno, insisto, en este año he tenido momentos de mucha angustia, he tenido momentos de ¿has soñado esperanza. con Donald Trump? No, nunca. ¿No? No, 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 Yo afortunadamente sí. no. O sea, Es bueno, ok, terrible. no voy a Sí. preguntar. No, no. Sueño que está poniendo aranceles y cosas por el estilo Bueno, horrible. esos han sido mis momentos Sí, de angustia. sí, sí. Incluso el otro día, pues antes del famoso Liberation Day, yo estaba que no me aguantaba ni solo. Sí, me acuerdo, estamos ahí de esto. Sí, Va a ser y largo. entonces, bueno, Sí, y mi mujer, mi esposa, que agradezco profundamente el apoyo y el amor y la comprensión que siempre me ha dado, y más en sí, este año. En esa ocasión me dice, ya, o sea, de verdad, déjalo. Sonaba así como sí. medio de budismo, Sí, sí. déjalo ir, ¿sabes? Exacto. Sí, no lo- Pero sí, pues efectivamente no había nada que pudiéramos hacer, sí. ¿no? Algo que me ha también, me ha impactado mucho, pero también me ha dado parte de esa esperanza, es que pues mis hijas luego de repente llegan y me preguntan cosas pues que yo esperaría que fueran de otros círculos de debate, o sea, digo, son todavía jóvenes. ¿Qué te Y han llegan y preguntado? por ejemplo, una vez me preguntó mi hija más pequeña, llegó y me preguntó, este, oye, papá, yo te escuché hablar de Donald Trump, de hecho contigo en el noticiero, te escuché hablar de Donald Trump y luego fui a la escuela y otro de los niños habló también de eso. Y dije, wow, o sea, digo, son como, y eso es bueno también, cosas o ideas o debates que uno pensaría que suceden en otra dimensión, cada vez están más presentes dentro de lo que nosotros vivimos día a día. Y eso me ha pasado también en el sur del país. O sea, he estado yendo a Oaxaca, he estado yendo a Guerrero, he estado yendo a otros lugares del sur del país y me he dado cuenta que también ahí, digo, si este debate sucedía en Monterrey o en Tijuana, dirías, bueno, pues sí, pues claro, obvio, ¿no? Pero que suceda en otras partes del país también me resulta muy bueno, muy esperanzador. Y creo que ya nada más para cerrar y no quitar más tiempo, eh, yo creo que lo que nosotros estamos viviendo con gente como de nuestra generación, eh, 40 medios, está viviendo, es similar a lo que se dice de la generación X. O sea, la generación X pues tiene esta característica o esta naturaleza de que vivía en un mundo análogo y luego pudo vivir en un mundo digital y ahora en un mundo virtual, ¿correcto? Que son personas que tenían mucha menos atención y supervisión adulta y no se convirtieron en Exacto. personas malas para la sociedad, que a lo mejor fueron a otras escuelas y al final todo salió bien. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo en términos del sistema internacional, del país mismo, en México también, pues es equivalente a ese coming of age, para utilizar la expresión en inglés, que sucede con las personas. O sea, el país, el mundo, vivió 60, 70 años, 80 tal vez, si te quieres ir hasta todavía la Guerra Mundial, en donde, pues bueno, había instituciones, había cosas y pudimos mantener un cierto nivel de civilidad y fue una buena época. El mundo creció, la gente salió de la pobreza, hubo avances tecnológicos, hubo también un fortalecimiento de las ideas de la democracia, derechos humanos y otras cosas, pero pues el sistema dio lo que tenía que dar. Y llegó un momento en el cual pues las grietas que vimos en Occupy Wall Street a principios del siglo luego en la crisis del 2008-2009, luego en la elección de Donald Trump, o sea, esas grietas se hicieron cada vez más profundas. Y estamos en el proceso de ese nuevo sistema, el nacimiento de una nueva generación que no va a empezar desde cero,
va a traer muchos de los elementos que estamos viendo, pero va a haber cosas distintivas. Yo creo que eso es lo que nos hace ser tal vez ahorita en estos momentos nerviosos o angustia, pero al final vamos a estar bien. Yo creo firmemente que al final vamos a estar bien. Hay que saber conducir el proceso. Nos vamos a veces a marear en los caballitos del circo en el que estamos, pero al final vamos a estar bien. Nada más hay que saber transitar. Eso es todo. Con ese pensamiento budista, Juan Carlos, me quedo, y es fascinante, podríamos hablar mucho tiempo de los escenarios, cómo se ven, etcétera. Yo de repente estaba pensando, digo, quiero estudiar un poco a Calígula. A ¿no? Calígula. Sí, porque Calígula era un emperador romano Sí. que tomaba acciones erráticas e irracionales aparentemente. Entonces quiero saber cómo funciona eso, cómo se ajusta el sistema cuando tienes ese tipo de personajes en posiciones de mucho poder. Pero luego pienso también que todo va a salir bien. Estoy más en ese campo también, sobre todo porque Estados Unidos sigue siendo una democracia. Y me parece muy remoto, salvo que haya un cisne negro, realmente estoy hablando de un conflicto externo muy fuerte o alguna situación que tenga que ver con el tema de la seguridad en Estados Unidos. No veo un escenario en el que Estados Unidos deje de ser una democracia. Y eso me parece, cuando pienso en Calígula, que cuando tienes un emperador, pues nada lo frena y puede nombrar como su Cónsul general a su caballo, exacto. Y en cambio en la democracia estadounidense o en cualquier democracia, no puedes. No. Fracasas, ¿por qué? Porque el resultado de las urnas choca contra ti. Y eso es lo que me hace pensar que Estados Unidos se va a reajustar. No sé si pendulear, porque también entiendo esto que mencionas, capas tectónicas o la ventana de Overton, ¿no? Es decir, cuando cambia el consenso social y antes, por ejemplo, el racismo era socialmente aceptado y va cambiando esa ventana de Overton hasta que es totalmente rechazable ser racista. Incluso personajes hoy en Estados Unidos que pudieran parecer racistas son los primeros en desmarcarse y decirte, no, momento, no lo soy. Y esa ventana de Overton está cambiando relativo a China, relativo a ciertas cosas, pero al final el pragmatismo de los números, de la realidad cotidiana y los beneficios de la interdependencia económica global, David Ricardo y las ventajas comparativas, me hace pensar que se va a imponer lo más racional, digamos, o lo que genera más beneficios en una sociedad democrática. Y por eso es tan importante para mí la democracia y por eso creo que Estados Unidos seguirá siendo una democracia. Y eso es lo que va a salvar al mundo de Calígula, digamos. Sí, esperaría yo también eso. Por ahí Yuval Noah Harari escribió una columna en el Financial Times donde hablaba de algunas de esas cosas. Y al final él también concluye de una manera relativamente positiva, ¿no? O sea, si todo el mundo se comportara de acuerdo a lo que estos autócratas en cualquier parte del mundo desean, esas personas que los apoyan estarían dispuestos a que les aplicaran las leyes o el tratamiento que esos líderes están haciendo a otros. Pues la respuesta es no. Sí. Y en ese momento es en donde las cosas se van a frenar. Claro. Que ahí está Stalin, ¿no? Pero pues no es la Unión Soviética. Entonces, sí. En fin, Juan Carlos, gracias por este segundo capítulo. Encantado. Un gustazo. Espero que escríbanos mucho qué le parece este capítulo ahí en nuestras cuentas. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? ¿O cuál es la que usas más? X, ya no sé cómo llamarle. Es @JCBaker. Baker se escribe B de blanco AKER. JCBaker MX. Y por ahí tengo también un Instagram, Juan Carlos Baker. Creo que es Juan Carlos Baker P. No recuerdo. Exacto, por ahí te encuentras. Si me buscan, ve ahí voy fotos a de Oaxaca, exactamente. Si me ven ahí, es ese. Ese soy yo. Pues muy bien, Juan Carlos, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este broadcast. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Escríbanos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.